Este singular incidente ocurrió en la pequeña localidad de Flatwood, en el condado de Braxton, en West Virginia, allá por el año 1952. Comenzamos. Sobre las 7 de la tarde de aquel 12 de septiembre, dos hermanos, Edward y Frey May, y un amigo de estos, Tommy Hyer, caminaban cerca de un área boscosa, en las afueras de la pequeña localidad. Lo primero que vieron fue una bola de fuego, color naranja muy brillante que caía del cielo. Pensaron que se trataba de un meteorito desintegrándose en la atmósfera terrestre. Pero segundos más tarde, el objeto comenzó a aminorar la velocidad, como realizando un aterrizaje controlado, hasta que bajó muy lentamente y se perdió detrás de los árboles. Los tres muchachos regresaron corriendo a la casa de la familia May a contarle lo sucedido a la madre, la señora Kathleen May, quien al principio no creyó ni una palabra a los jóvenes, pero al verlos tan nerviosos y entusiasmados, pensó que lo mejor sería ir a observar la zona. Salieron de la casa acompañados por un joven más, Eugene Lemon, que tenía experiencia como reservista en la Guardia Nacional, y el perro de la familia, como no podía ser de otra manera. El grupo se dirigió al bosque para averiguar qué es lo que había caído del cielo, pensando que en el mejor de los casos podrían hallar un pedazo de meteorito o algún material más exótico. Al llegar a una pequeña colina, divisaron un resplandor rojo que salía del bosque. Eran como pulsos intermitentes de luz. Adentrándose más, pudieron ver lo que parecía una nave, en forma de huevo, que emitía una peculiar luz roja. Estos eran esos pulsos que salían. Al mismo tiempo, una especie de humo o neblina verde rodeaba la nave. El perro de la familia arremetió contra el extraño objeto ladrando desafiantemente, pero unos metros antes de llegar a esto, el animal se detuvo, dio media vuelta y salió disparado hacia la casa. En ese momento, todos los testigos cuentan que escucharon un sonido, algo metálico, como el sonido que emite un escape de gas o aire a presión siendo liberado. El sonido venía desde arriba. Al observar con más detenimiento, pudieron ver la extraña figura, de unos 3 metros de altura, que bajaba suavemente, como flotando, desde la altura de los árboles. Hay muchas descripciones que se han hecho en el transcurso de los años, pero la que mantiene el relato original es como si fuera un ser mecánico, con un cono acristalado como un casco, cubierto por una especie de capucha verde oscura. Los brazos de aquella figura humanoide eran largos y parecían terminar en manos con afiladas garras. La parte de abajo parecía metálica, cónica, sin pies a la vista. Unos rayos rojos salían desde su cabeza en forma vertical. Mientras descendía lentamente, una neblina verde, como la que rodeaba la nave, se formaba en torno a la figura. De pronto, los rayos rojos se dirigieron directamente al grupo que miraba la escena, aterrorizados. Eran como haces de luz que salían de un par de ojos, también rojos. Fue en ese momento que los testigos no pudieron aguantar más y salieron corriendo, abandonando el bosque en busca de la protección del hogar. Ellos avisaron más tarde a la policía local, quien rastreó la zona en cuestión sin encontrar nada como lo descrito por Kathleen May, sus hijos y el joven Eugene Lemon. Cuentan las crónicas de la época que al día siguiente todos los que habían sido testigos del macabro incidente comenzaron a sentirse realmente mal, con mareos y vómitos. El perro fue el que peor lo pasó, ya que murió al cabo de un tiempo. Días más tarde hubo más testigos de sucesos muy similares al vivido por la familia May. Dos niñas que se dirigían hacia Flatwood y que habían tomado un atajo pasando próximas a las zonas de bosques, pudieron ver una bola naranja muy brillante que parecía tomar tierra. Posteriormente, unas luces rojas que salían del bosque. Por supuesto, las niñas no se quedaron para averiguar qué era aquello y huyeron rápidamente de la zona.
También se conoció el caso de un matrimonio, George Sintowski y su mujer Edith, quienes se desplazaban una noche en su coche por la ruta número 4 a escasos kilómetros de Flatwood. Ellos cuentan que el motor del coche comenzó a detenerse hasta que finalmente se detuvo en medio de la oscura carretera. George bajó para examinar el motor cuando unas luces muy potentes aparecieron justo detrás de él. No escuchó ningún tipo de sonido, solo cuenta que sintió un olor muy fuerte como azufre. Presa del pánico, entró rápidamente al coche y ambos pudieron ver la figura, una figura que encajaba perfectamente con la descripción de la familia May. Un ser humanoide de ojos rojos los observaba. Sus brazos eran largos y sus manos terminaban en garras. Al cabo de unos minutos, esto desapareció. El motor volvió a arrancar y se alejaron lo más rápido que podían de aquel lugar. Nunca se pudo averiguar mucho más acerca de la procedencia de la extraña figura, pero hoy es parte del folclore local, y en la entrada del pequeño pueblo de Flatwood se puede ver una reproducción del monstruo, donde los turistas pueden parar y sacarse unas fotografías. Otro interesante y extraño incidente, muy rico históricamente, es el conocido como los Niños Verdes de Bullpit, ya que lo recogen varios cronistas del siglo XII y la ubican en la pequeña villa de este nombre, en Suffolk, Inglaterra. Habrá quienes les resulte familiar este nombre, ya que es de donde se encuentra el famoso bosque de Rendlesham, donde se produjo el incidente del llamado Roswell británico en los años 80. Volviendo a la historia original de los niños, hermanos, un niño y una niña, que aparecieron súbitamente una mañana, en época de cosecha, en una zona llamada la Cueva del Lobo, cerca de la pequeña villa de Bullpit. Según los historiadores, durante el reinado del rey Stephen, entre 1135 y 1154. Ambos niños vestían ropas muy extrañas, que no se correspondían con nada que los habitantes del pueblo hubieran visto antes. Hablaban una lengua impronunciable que nadie entendía, y lo más llamativo del caso, su piel era completamente verde. Fueron alojados en la casa de un noble de la época, Richard de Kane, y los niños rechazaban todos los alimentos que se le ofrecían, incluso el pan recién horneado, que en aquella época muy pocas familias se lo podían permitir. Después de un tiempo, los niños descubrieron las habas, abrían las vainas y solo se alimentaban de las semillas verdes y crudas de esta. También cuentan los escritos de la época que con el tiempo fueron incorporando otro tipo de alimentos y paulatinamente fueron perdiendo el color verde de su piel. La niña siguió trabajando en las tareas domésticas en la casa del noble, y ambos aprendieron el idioma inglés bastante bien. Después de esto, ella contó que provenían de una tierra llamada St. Martin, donde el sol no brillaba igual que allí, y que la luz era muy tenue. El sol no sale para nuestros compatriotas. Nos contentamos con algo parecido al crepúsculo, que entre ustedes precede a la salida del sol o sigue a la puesta del sol, explicó la niña. Además, podemos ver un país muy luminoso, no muy distante del nuestro, separado por un gran río. Todo en nuestra tierra es de color verde. También recordó aquella mañana cuando se hallaban con su hermano pastoreando el ganado de su padre. En un momento escucharon el sonido parecido, explicó la niña, a las campanas de la iglesia local. Después de esto aparecieron en la zona conocida como la Cueva del Lobo, donde los pobladores de Bullpit los habían encontrado. Después de estas revelaciones, Richard de Kane, el noble, decidió bautizar a los niños en la iglesia local de Bullpit. El niño, que era al parecer más pequeño, tenía serios problemas de salud y no sobrevivió mucho tiempo. Murió de una enfermedad desconocida unos meses después del bautismo. Muchos historiadores del folclore y las crónicas antiguas subrayan el hecho de que todos los relatos acerca de esta historia tienen un nexo en común.
la entrada a una realidad diferente a través de una cueva, como viajeros de otra dimensión o de otro universo. La teoría más romántica sugiere que los niños llegaron de un mundo subterráneo donde los habitantes nativos y todo lo que les rodea es totalmente verde. La niña fue llamada Agnes. Continuó trabajando para Richard Deacon durante muchos años antes de casarse con el archidiácono Richard Byrd, otro noble que era un embajador de alto rango en la corte de Enrique II, quien subió al trono en 1154. Según un informe, la pareja tuvo al menos un hijo. Es por ello que mitad de broma y mitad en serio se dice que la sangre azul de la nobleza inglesa tiene un tinte verde a través del linaje de Agnes. Hoy en día, el escudo oficial de la pequeña villa de Bulpit tiene una imagen de los dos niños en una pequeña colina observados muy de cerca por un lobo solitario, aludiendo a la famosa historia de los niños verdes del siglo XII.